Bueno, pues buenos días a este webinar de AFM Cluster titulado Tecnologías de calentamiento por inducción en la industria avanzada, que lo haremos junto con GH Induction. Y bueno, presentarme, yo soy Miquel, soy del departamento de marketing de AFM y conmigo está Sergio Forner, que es ingeniero de venta responsable de España en GH Induction. Y bueno, comentaros un poquito el programa de hoy. Sergio nos va a hablar, como bien podéis ver en la pantalla, de la tecnología de calentamiento por inducción en la industria avanzada. Y bueno, pues los temas que tocaremos serán un poco los fundamentos del calentamiento por inducción, los beneficios que ello puede traer para cualquier negocio y, Sergio también nos comentará un poco los casos de algún caso de éxito y tendencias de las tecnologías de hoy en día. Luego, al final del webinar, cuando Sergio acabe su presentación, habrá un momento para preguntas que las podréis realizar mediante el chat, o si alguien se anima y activar el micrófono para hacerlo mediante audio, pues Sergio estará preparado para poder responderla. Poco más que añadir. Sergio, te dejo que empieces con la presentación. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, como ha dicho Miquel, mi nombre es Sergio, soy el responsable a nivel comercial para GH Induction en España. Por lo tanto, pues bueno, en el caso de que pues después de la presentación os tengáis dudas, consultas, algún proceso que queráis analizar, pues va a ser conmigo, ¿no? Con quien podréis tratar todo tipo de consultas y podremos analizar vuestros procesos. Vale, al final, pues bueno, entiendo que algunos de vosotros conoceréis ya GH Induction porque llevamos muchos años trabajando, especialmente pues aquí, ¿no? En España. Llevamos más de 60 años haciendo procesos de calentamiento por inducción. Estamos en Valencia. Y básicamente lo que vamos a ver en esta presentación es lo que puede aportar la inducción como tecnología a los procesos industriales en general y más en particular lo que nosotros como GH, como digamos fabricantes y desarrolladores de equipos para esta tecnología podemos aportaros, ¿no? Esa es un poco la idea que llevamos en esta presentación. Y como comentaba Miquel, pues bueno, la idea es que también podáis hacer preguntas al final, cuando queráis, e ir atendiendo todas las dudas que os puedan surgir. Vale, lo primero vamos a empezar por un poco los puntos de interés que nosotros hemos pensado que podéis tener en la presentación, ¿no? Y por eso lo primero es dónde puede aplicarse la inducción. ¿Vale? Lo primero pues bueno, que sepáis que la inducción es una tecnología que se puede aplicar tanto a líneas de alta producción como a procesos pues mucho más sencillos, en producciones bajas o incluso procesos manuales. ¿Vale? Entonces, pues puede cambiar mucho la propuesta entre este tipo de procesos, pero ya te digo, tenemos soluciones para todos los casos. Después vamos a ver realmente qué piezas o qué materiales más en concreto se puede calentar por inducción, porque muchas veces existe el concepto erróneo de que para que un material se pueda calentar por inducción debe de ser necesariamente magnético, como puede ser el caso de los aceros, del acero al carbono. Y no es el caso, es decir, el acero es uno de los materiales que calentamos por inducción, evidentemente, sino el que más, pero también otros como el cobre, como el aluminio o incluso materiales más especiales como el grafito. Por lo tanto, realmente la única condición necesaria para que un material se pueda calentar por inducción es realmente que sea conductor eléctrico, no que sea magnético. ¿Vale? Siendo conductor eléctrico podemos aprovechar los beneficios de esta tecnología. Y por último, también veremos realmente cuáles son los beneficios o ventajas tecnológicas que aporta la inducción, ¿vale? Que puede aportar a cualquier tipo de proceso.
¿vale? Esos son los 3 puntos sobre los que va a orbitar, digamos, esta presentación, un poco pensando en los intereses, ¿no?, de los que estáis asistiendo a ella. Brevemente, ya he hablado antes un poquito de lo que es GH, pero muy brevemente, ¿vale? Para que nos situéis un poco más, ¿vale? GH es un grupo como con el headquarter en Valencia, como os comentaba, pero que a día de hoy está formado por 8 compañías, por lo que hay una presencia internacional que es capaz de dar, de hacer fabricación. Tenemos fabricación en otros países, pero sobre todo de cara a lo que a vosotros muchas veces os puede importar, de dar servicio técnico y comercial en sitios distintos y de forma, o a nivel internacional y de forma rápida, ¿vale? Eh, veremos que cuando hablamos de GH Induction, hablamos de inducción principalmente, nuestro know-how es la inducción y nuestras propuestas siempre se basan en la inducción, pero nuestras soluciones después integran muchas de las novedades tecnológicas de la industria para sacar también el beneficio de estas tecnologías en nuestras máquinas o soluciones, ¿no? Lo iremos viendo. Y después únicamente resaltar que esto muchas veces son procesos en los que nos convertimos en un partner tecnológico de nuestros clientes. Al final no se trata de, en este caso, de vender un equipo y perder la conexión con el cliente, sino que estamos hablando en que se crea una relación bueno, que en el mejor de los casos dura muchos años, ¿no? A nivel de servicio técnico, a nivel de mejoras, a nivel de nuevos desarrollos y procesos realizados por inducción, pues bueno, en todo este tipo de casos. Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿no? Después de haber hecho la introducción de lo que es la inducción y lo que es GH a muy alto nivel, ¿vale? Para que veáis algunos procesos de calentamiento, porque, bueno, al final, pues una imagen siempre vale más que mil palabras, ¿no? Al final, muchos de estos procesos son tratamientos de temples, ¿vale? Lo voy a volver a poner porque se nos queda muy cortito, pero para que veáis un poco ya, os hagáis una idea del tipo de soluciones que aplicamos, ¿vale? Vale. Entonces, claro, bueno, aquí, pues bueno, muchos de vosotros ya conoceréis la inducción y esto os sonará muy, muy básico, pero seguro que como quizá haya otra gente que no, pues bueno, como podéis ver, al final el calentamiento por inducción es un calentamiento que se produce sin contacto, que es directo sobre la pieza y, pues bueno, ¿cuál es el principio físico de esta tecnología, ¿no? Al final, como comentaba, para algunos seguro que es muy básico, pero a otros os puede venir bien. Al final aquí esta tecnología, o sea, todo lo que tenemos hasta esa última pieza que veíais en el vídeo, que es el inductor, ¿no? Que es el elemento que transmite la energía a la pieza. Todo lo que tenemos, digamos, aguas arriba está basado en el principio de que debemos de hacer pasar una corriente alterna por el inductor, por la bobina de cobre, a una frecuencia determinada, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta corriente tenemos un efecto, ¿vale? Que lo podemos ver en la imagen, que es que creamos un campo variable, que es también un campo magnético, que es también un campo magnético variable, ¿vale? Al igual que la corriente que aplicamos al inductor. Una vez tenemos ese campo magnético variable que crea el inductor, eh, cualquier pieza metálica o cualquier pieza que sea cualquier material que sea conductor de la electricidad y que situemos dentro de ese seno del campo magnético, se va a ver inducida, va a verse inducida por una fuerza electromotriz, lo que va a hacer que se cree un circuito de corriente en la misma pieza, ¿vale? Un circuito de corriente que va a ser igual y de sentido contrario al que está pasando por la bobina, por el inductor. Vale. Por eso decíamos que lo que sí que es imprescindible es que la pieza, que el material sea conductor, porque al final el calor que se va a crear en la pieza realmente es un calor que se va a crear por el efecto Joule. El efecto Joule es la resistividad de los materiales al paso de la corriente. Ese efecto Joule es lo que va a determinar el calor que se cree en la pieza. Por eso decíamos que cualquier material, ya sea acero, cobre, aluminio, todos son susceptibles de ser calentados por inducción. Sí que variará la eficiencia con la que ello se consigue, porque se consigue en cada material, ya que, por ejemplo, el acero es mucho peor conductor eléctrico de lo que lo puede ser el cobre o el aluminio,
¿vale? Por lo tanto, para lo que es el calentamiento por inducción, nos beneficia una menor capacidad conductiva del material, por lo que la eficiencia para calentar el acero será mayor que la eficiencia para calentar el cobre o el aluminio, pero eso al final únicamente determina parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta para dimensionar los equipos. Pero evidentemente en todo tipo de industria se aplica la inducción, tanto si es acero, cobre, aluminio o cualquier tipo de material conductivo eléctricamente. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esta presentación queríamos centrarla un poco en lo que es las tecnologías de fabricación avanzada, ¿no? Y al final, cuando se habla de una tecnología de fabricación avanzada, hoy en día, pues normalmente hablamos todos siempre, ¿no? De eficiencia, de que tiene que ser un calentamiento rápido, de que tiene que ser un calentamiento que sea controlable, que sea repetitivo y que sea limpio y seguro. Y la inducción cumple con todos estos requisitos, ¿vale? Es un modelo eficiente, es una forma de transmitir energía muy eficiente porque al final el calor se produce directamente sobre la pieza. Es decir, a diferencia de otros métodos como lo que son los hornos convencionales, por ejemplo, en los cuales se produce un calentamiento indirecto, ¿no? Es decir, se calienta una atmósfera dentro de la cual se sitúan unas piezas y, y esa atmósfera que se ha calentado transmite el calor finalmente a las piezas. El principio de la inducción no es ese. En este caso, no se crea una atmósfera caliente, por lo que se evitan muchas pérdidas por disipación energética, ¿vale? Digamos que el calor se aplica directamente sobre la pieza en sí. Eso hace también que sea uno de los métodos más rápidos de calentamiento, ¿vale? Al final tiene mucha capacidad para transmitir energía a una pieza. Es decir, procesos que en un horno de calentamiento podrían tener una duración de 2 horas, por ejemplo, que es lo que se necesita para transmitir esa energía y alcanzar una temperatura dada. Por inducción, con el equipo de potencia adecuado, podríamos estar hablando de segundos, ¿vale? Depende un poco de las necesidades y como decía, de cómo dimensionemos ese equipo, pero estamos hablando de segundos. Después, como comentábamos, es algo que es controlable y repetitivo. Es decir, al final, una vez tienes un proceso, ¿vale? En el que puedes realizar un calentamiento de una pieza en 5, 10, 8 segundos, los que sean necesarios, los equipos tienen la capacidad para repetir una y otra vez ese calentamiento y se van a conseguir exactamente los mismos parámetros. Los mismos parámetros de temperatura, los mismos parámetros de tratamiento, en el caso de que se controlen otras variables metalográficas, ¿vale? En todo se asegura una repetitividad en el proceso que en muchos casos es muy importante, ¿vale? Y por supuesto, y más si lo comparamos con soluciones que están basadas en otro tipo de combustibles como los gases, pues es algo totalmente limpio y seguro. Vale. Entonces, bueno, esos eran un poco los requisitos a nivel o digamos las condiciones de la inducción, ¿vale? Las características de lo que es la inducción. Después, nosotros en GH lo que llevamos es 60 años también trabajando para aplicar y combinar otras tecnologías que lo que han hecho es potenciar todas estas atribuciones que tiene la inducción, ¿vale? Entonces, si echamos la vista atrás y vemos cómo se trabajaba, pues bueno, en el caso de GH 20 años atrás, pero es como sigue trabajando al final una gran parte una gran parte de los fabricantes a día de hoy, veremos que en nuestro caso GH ha cambiado totalmente, ¿no? Y las soluciones que proponemos han cambiado totalmente. El modo en el que trabajamos a nivel interno pues no tiene nada que ver. Y sobre todo esto está basado pues en todas las tecnologías, lo que nosotros llamamos inducción 4.0, ¿no? Pues haciendo un guiño a ese concepto de industria 4.0 que hemos ido aplicando a nuestros equipos, a nuestras máquinas y al final a nuestras soluciones, que es lo más importante y lo que suma valor a los clientes, ¿no? Estamos hablando de soluciones como las simulaciones en 3D, ahora os enseñaré un ejemplo. Estamos hablando de soluciones como la impresión de cobre puro en 3D, ¿vale? Los inductores, que antes era un proceso manual,
hoy en día se realiza una impresión 3D. Estamos hablando de los últimos avances en electrónica de potencia y semiconductores para la eficiencia de nuestros convertidores. De avances como la monitorización, la trazabilidad que aparece aquí, que muchas veces es tan importante hoy en día, ¿no? El tener un registro y un control de todos los parámetros que he utilizado para el tratamiento de mis piezas. Estamos hablando de aplicarte en todo tipo de tecnologías de automatización, desde visión artificial hasta cambios rápidos de inductores para poder adaptarnos a las condiciones de los nuevos procesos. ¿Vale? Aquí, pues bueno, tenemos tres sketches, ¿vale? En el que podéis ver, pues bueno, parte de lo que os estaba comentando, ¿vale? En el primer sketch veréis que la pieza que se está calentando es un sketch al final del programa que nosotros utilizamos para simulación de calentamientos. Y esto ha cambiado completamente no solo las soluciones que podemos ofrecer a nuestros clientes, sino la forma en la que trabajamos internamente y la agilidad a la que podemos responder, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues bueno, años atrás, cuando un cliente venía con un nuevo proceso, de decir, oye, tengo esta pieza, quiero ver si podéis proponerme una solución para hacerlo por inducción, que sea más eficiente que la forma en la que lo estoy haciendo ahora, más rápido, porque necesito aumentar la producción, o simplemente pues tener un mayor control, que sea más repetitivo y pueda tener una trazabilidad que en la forma en la que lo estoy haciendo ahora, pues no dispongo de ella, ¿no? Pues nosotros en ese caso teníamos que pues, recibir unas piezas físicas, a partir de ellas ir trabajando en unos inductores que eran siempre una primera aproximación. Necesitábamos preparar una instalación en nuestro laboratorio, montarlo todo y hacer unas primeras pruebas en las que el primer resultado que obteníamos pues seguramente iba a estar muy lejos, ¿no? del resultado final que deseábamos. Y eso al final, pues bueno, entrábamos en un proceso con muchas iteraciones que al final tenía un coste elevado, pues bueno, al final para nosotros y para nuestros clientes, ¿no? Para todo el mundo. Y bueno, todo eso ha cambiado ahora, ¿no? Todo eso con las simulaciones, nosotros lo que hacemos es diseñar un inductor a nivel de software, en 3D. El cliente ni siquiera tiene que mandarnos piezas, es suficiente con que nos mande también el diseño 3D de la pieza. Y nosotros, de forma rápida y con un coste pues, mucho menor, podemos hacer un estudio, ¿vale? Un estudio que suele ser bastante fiable y aunque después se termine corroborando con unos resultados físicos para que todo el mundo, pues bueno, el cliente se quede tranquilo, vea que su pieza pues, cumple con todos los parámetros, pero todo ese proceso se reduce muchísimo, ¿vale? Tanto a nivel de tiempo como de costes. Además, esta tecnología se enlaza muy bien con otra de las tecnologías que hablábamos antes que tenemos en el árbol de la derecha, en el diagrama de la derecha, que es la impresión 3D. Nosotros estuvimos muchos años en su momento para desarrollar un proceso de impresión 3D de cobre, ¿vale? Los que conozcáis los procesos de impresión 3D, pues bueno, hay diferentes opciones, láser, haz de electrones, todos tienen sus características, ¿vale? Sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros en este caso nos encontrábamos con la dificultad añadida de que el cobre es un material, pues bueno, muy reflexivo, que refleja pues la energía y esto pues bueno, daba ciertos problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, estuvimos trabajando en ello y finalmente a día de hoy somos capaces de imprimir inductores en cobre puro a través de un sistema de haz de electrones, ¿vale? Como podéis ver, pues bueno, podéis ver en el sketch una pequeña imagen de cómo se produce este proceso, pero al final digamos que lo que nos ha aportado esto y lo que aporta a nuestros clientes y a la industria al final pues es enorme, ¿no? Porque pasábamos de una pieza que al final era pues la más importante del proceso, que se realizaba siempre de forma manual, con todo lo que eso conlleva a nivel de repetitividad, a nivel de posibilidades de geométricas, a nivel, pues en todos los sentidos, a tener total libertad de diseño para hacer este tipo de piezas, a que poder ser totalmente repetitivas, a iniciar un proceso de mejora continua, porque al final lo tienes parametrizado y siempre puedes modificar los parámetros en las zonas de mayor fragilidad o donde tú ves que los inductores terminan fallando, ya que los inductores al final es un consumible. Por lo que digamos que, bueno,
A día de hoy, pues por suerte y después de ese gran trabajo, tenemos muchos, muchos clientes satisfechos o a los que la solución les aporta, ¿no? Que al final de eso se trata, de que la solución aporte valor, ¿no? A las empresas que utilizan la inducción. ¿Vale? En el caso del sketch que tenéis más abajo a la izquierda, pues bueno, es simplemente pues, un poco un ejemplo, en este caso una aplicación de calentamiento para soldadura de tubo, ¿vale? Para la cual también suministramos equipos. Pues bueno, aquí es un poco, digamos que todo ese desarrollo en la electrónica de potencia, en los semiconductores, aplicando, pues bueno, las últimas novedades, el carburo de silicio en nuestros componentes, pues es donde más, pues bueno, uno de los sitios donde más beneficios se aporta, ¿no? Por eso lo ponemos como ejemplo. Al final, como comentaba, nosotros ¿dónde aplicamos la inducción? Cualquier sector industrial es susceptible de utilizar la inducción y, de hecho, nosotros trabajamos con todos ellos, ¿vale? Nos llegan consultas continuamente de cualquiera de los sectores que aparecen aquí, pero también de otros sectores nuevos, ¿no? La automoción, por supuesto, es uno de los mayoritarios, ya que esta tecnología, la tecnología de la inducción, lleva muchos años implantada en la automoción y por los requisitos que la automoción requiere de trazabilidad, de control de parámetros, de capacidad de producción. Pues bueno, digamos que se adapta muy bien a lo que la inducción es capaz de ofrecer. Pero a partir de ahí, pues bueno, en el sector del petróleo y el gas, en el sector de las energías renovables, en el sector aeroespacial, en el sector de la tornillería y las herramientas de mano, en la alimentación, o sea, son el sector del cable que últimamente pues es además, pues bueno, eh, es muy potente. Digamos que al final es una herramienta que lo que te permite es realizar procesos de calentamiento, por lo que cualquier industria es susceptible de aplicarlo. Ejemplos de procesos, un poco también para que, pues bueno, que se esté preguntando qué tipo de procesos son los que realmente se realizan después por inducción. Como comentaba, nosotros realizamos, creo que procesos nuevos todos los años, cosas que antes, pues, o bien un cliente determinado no estaba realizando por inducción, o siquiera no se estaba realizando por inducción en la industria en general. Y después pondremos un ejemplo, porque todos los años suelen haber procesos nuevos. Pero hemos puesto, bueno, pues aquí he puesto una lista un poco de algunos de los más comunes, ¿no? Los tratamientos térmicos, ¿vale? Temples, revenidos, recocidos, aliviado de tensiones, son muy comunes y llevan muchos años realizándose por inducción, pero después también ha habido otros como las soldaduras que vemos que van a más en los últimos años, ¿vale? Procesos de soldadura que parecía que no tenían una solución por inducción, pues bueno, hemos hecho cosas tanto manuales como con un grado de automatización muy alto. Después tenemos un vídeo donde podréis ver una solución de este tipo. Ensamblajes. El ensamblaje es una de las soluciones más comunes cuando es necesario dilatar una pieza para poder ensamblarla. Pues bueno, la inducción por su rapidez de calentamiento también permite integrarse en líneas con gran facilidad. ¿Vale? Y después, pues bueno, la forja, por supuesto, y calentamiento, y otros tipos de calentamientos manuales, como enderezados de las chapas en el sector naval. Pues bueno, esto es una pequeña lista, pero habría muchos, ¿no? Que hemos ido realizando a través de los años y que seguimos desarrollando. ¿Vale? Como comentaba, pues bueno, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿vale? Más concretos de lo que antes estábamos hablando. Uno es en el sector del cable de energía, el cable de alta tensión, ¿vale? Donde los equipos de inducción son ampliamente utilizados. Además, es un sector que ahora mismo, con todo el tema de la electrificación, pues está viviendo un momento muy, muy pujante. Vale. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que la inducción aporta es una mejora al proceso, ¿vale? Entiendo que la mayoría de los que estáis aquí no habréis visto a lo mejor nunca una línea de producción de estos cables de alta tensión, pero digamos que parten del conductor desnudo, que es cobre o aluminio, y van añadiendo las capas de aislantes que podéis ver en la imagen. ¿Vale? Estas capas que al final, pues bueno, es un material que van como echando contra el conductor desnudo,
Pues digamos que si se aumenta la temperatura del conductor, mejora mucho la adherencia de las capas aislantes y por lo tanto pueden aumentar en gran medida la producción de la línea porque pueden ir mucho más rápido. Pues bueno, es un caso en el que nosotros, pues bueno, como GH, trabajamos con fabricantes de estas líneas en Alemania y otros países de Europa para que puedan, digamos, aumentar la eficiencia de sus líneas, ¿vale? Otro ejemplo que tendríamos, ¿vale? Que es totalmente distinto, ¿vale? En el caso del cable de energía estábamos hablando de un ejemplo en el que se mejora un proceso a través de la... Se aumenta la eficiencia de un proceso, digamos, a través de la inducción. En el caso que tenemos en el centro y está orientado al vehículo eléctrico, ¿vale? Estamos hablando del temple de ejes de compresor para vehículo eléctrico, ¿vale? Este es un caso de un proceso nuevo, por ejemplo, como comentaba antes, que se realizaba por otros métodos de calentamiento, ¿vale? Y bueno, pues nosotros realizamos un desarrollo con un cliente de origen coreano para poder, digamos, sustituir ese proceso que era en hornos bueno, con algunas desventajas que eso tenía a nivel de producción, a nivel de espacio, pues bueno, en muchos sentidos. Y nosotros realizamos un proceso de desarrollo con ellos para poder hacer el tratamiento de temple por inducción. Entonces, pues bueno, por ejemplo, a día de hoy, después de ese desarrollo que hicimos en su día con ellos, pues hemos suministrado ya bastantes máquinas para sus líneas de producción y a día de hoy todas sus líneas de producción de estos ejes van equipadas con una máquina para temple de estas piezas, ¿vale? Pues por lo que os comentaba que, pues bueno, desarrollos de nuevos procesos en los que no se realizaba por inducción y pasaron a realizarse por inducción. Y el último caso que tenemos a la derecha es un poco la sustitución en procesos más manuales. Como os comentaba, la inducción va tanto a procesos de altas producciones y automatizados, donde se suministran máquinas con todo tipo de soluciones complejas, hasta equipos más sencillos, más pequeños, de bajas potencias o medias potencias, en el que pues, lo utiliza un operario de forma manual, ¿no? En este caso, pues lo más común suele ser sustituir a lo que es la llama o calentamientos mediante sopletes, ¿vale? Tenemos pues muchos ejemplos de esta tecnología. Os he comentado antes en el sector naval, ¿vale? Para la fabricación de buques en el que hacen una especie de calentamiento de las mamparas que llaman ellos para poder enderezar lo que es la estructura exterior de los barcos. También es muy común en el sector de los motores y transformadores de eléctricos de alta tensión para soldaduras, ¿vale? La soldadura en cobre, bien sea a través de anillos, pletinas, es pues bueno, también uno de los procesos donde estamos aplicando mucho esta tecnología, ¿vale? Entonces, un poco porque a lo mejor, pues bueno, los que estáis asistiendo a la charla o a la presentación estáis preguntando, bueno, oye, yo podría utilizar la inducción, lo que yo hago es susceptible pues bueno, estoy aquí viendo si realmente puedo aplicar, puedo aplicar esta tecnología. Y bueno, la respuesta será sí para la mayoría de vosotros, porque al final, como os comentaba, hay, digamos, tres tipos de clientes a los que solemos bueno, a los que solemos entregar nuestros productos, ¿no? Por un lado está el integrador, o sea, es una empresa que diseña, son fabricantes de líneas o maquinaria también, como lo somos nosotros. Y en este caso necesita hacer un calentamiento de forma puntual en una fase de su línea de producción y nos compra, pues nosotros le suministramos lo que es únicamente el equipo de inducción puramente, ¿no? Lo que es la electrónica, el desarrollo del proceso, evidentemente, porque normalmente ellos no tienen el conocimiento, y los componentes eléctricos, electrónicos, que van a ir integrados en su línea, ¿vale? Un ejemplo pues son las líneas de ensamblajes, ¿vale? Por ejemplo, en líneas de ensamblaje, pues estamos hablando de coronas dentadas en ejes. Estamos hablando, pues, algo totalmente distinto, los motores eléctricos, el ensamblaje del estator dentro de la carcasa del motor eléctrico. Todo esto al final son líneas que hacen que hay, pues bueno, hay otras empresas, otros clientes que tenemos que se dedican a la fabricación de estas líneas y a nosotros pues únicamente nos compran la inducción y con nuestro apoyo en el desarrollo de la aplicación queda integrada en su proceso, ¿vale?
Otro caso, el caso que tenemos en medio, sería el de un productor. En este caso, no es un cliente que fabrique y venda al final líneas automatizadas, sino que es un fabricante de piezas en serie. Al final su negocio es vender piezas, ya sea para el sector de la automoción, en el caso de transmisiones, o para cualquier otro sector. Evidentemente, como capacidad de fabricante necesita tener máquinas de mecanizado y en el caso de que la pieza requiera un tratamiento térmico para aumentar la dureza superficial, pues bueno, nosotros en este caso nosotros solemos ser su proveedor, ¿vale? Para integrar esta máquina. En este caso sí que entregamos una solución completa, ¿vale? En el que no solo hacemos un calentamiento, sino que ya hacemos toda una manipulación de la pieza, desde que ellos nos la entregan a nosotros para poder, digamos, hacer el tratamiento oportuno, ya sea calentando, enfriando, todos los procesos, digamos, térmicos que se requieran, y además que se cumplan las producciones que se solicitan a nivel de automático y mecánico también. Es decir, si un cliente necesita 1.000.000 de piezas al año, templar 1.000.000 de piezas al año, porque es lo que necesita entregar a su cliente, pues nosotros proveemos una solución que en todos los sentidos, a nivel mecánico, a nivel automático, es capaz de proveer esa capacidad productiva, ¿vale? Y por último, el otro tipo de cliente que al final, o usuario de esta tecnología, sería el que va pues bueno, aquel que necesita la inducción como para procesos de calentamiento auxiliares, ¿vale? O sea, más como herramienta de calentamiento. Esto suele ir más enfocado también a equipos más pequeños, manuales, en el que simplemente, pues bueno, puede necesitar calentar una zona para extraer piezas, puede necesitar calentar una zona porque después va a hacer una deformación de forma manual o automática, pero bueno, digamos que va más orientado a procesos auxiliares, ¿vale? Vamos a ver un poco, pues, lo que os he comentado, ¿no? Pero, pues, bueno, los dos tipos de producto que nosotros al final tenemos. Por un lado, está en lo que es el Incompa, ¿vale? Sería el habilitador para todo este tipo de procesos. Al final es nuestro convertidor compacto, lo que pasa que, bueno, en los últimos años ha ido pues creciendo y ganando, no en tamaño, en capacidades, por lo que a día de hoy es capaz de cubrir pues una gran parte de estas necesidades que tienen el tipo de clientes que antes os comentaba, ¿no? Son convertidores que va entre 15 y 100 kilovatios de salida, que puede tener una única salida o diferentes salidas que se pueden controlar de forma independiente. Y este caso, por ejemplo, esta solución, digamos, o las soluciones que basamos en este equipo, irían orientadas a dos tipos de clientes que hemos comentado en la diapositiva anterior, ¿no? A lo que es el integrador o el usuario. Son los que, bien para integrar en su línea o bien para trabajar de forma manual, se les suministra, digamos, este equipo acompañado del resto de elementos que se diseñan a medida también, transformadores, osciladores, lo que es evidentemente la bobina, el inductor, la parte más importante, pero es, digamos, la parte que se puede integrar en su línea o utilizar de forma manual, ¿vale? Es un equipo con un control digital que al final pues, se puede comunicar con él mediante diferentes buses de campo, Profinet. Pues bueno, tiene todo aplicar diferentes tipos de soluciones, medición de temperatura, en el caso de que haya clientes que digan, yo necesito tener una media temperatura y que regula esa temperatura, no es calentar y ya está. Pues bueno, no hay ningún problema en incluir este tipo de soluciones. Vale, vamos a mostrar aquí un ejemplo, ¿vale? De un vídeo que tenemos. En este caso, antes os he comentado que una solución para soldadura, pero en este caso no manual, sino automática. Pues bueno, en este caso eran intercambiadores, ¿vale? Es para un cliente en el norte de Europa. Y pues más allá de la automatización que podéis ver, pues la inducción está integrada en los robots, pues se disponía pues también incluso de visión artificial, ¿no? Visión artificial porque las posiciones de calentamiento no eran siempre repetitivas, no eran siempre las mismas, por lo que no servía únicamente con tener una robótica que llevara al inductor a la posición adecuada, sino que había había que detectar esa posición en cada caso, ¿no? Pues bueno, es una solución bastante compleja que hicimos en su momento para una soldadura, que por otro lado también se podría realizar de forma manual si las circunstancias del cliente fueran otras, por lo que
lo que os comentaba, ¿no? Vemos lo escalable que es la solución, desde un proceso manual hasta un proceso totalmente automatizado y con visión artificial. Y bueno, antes os hablaba, pues bueno, os había hablado de dos tipos de clientes, ¿no? El que va el integrador que integra la inducción y, y el usuario que va a utilizarlo de forma manual, ¿no? Pero en este caso vamos a ver, digamos, esa tercera pata de cliente, ¿no? Ese cliente que tiene que necesita capacidad productiva porque fabrica piezas y digamos que nosotros le ofrecemos una solución completa para que cumpla, digamos, no solo las especificaciones de tratamiento que le va a proveer la inducción, sino toda una serie de especificaciones a nivel de control y manipulación, a nivel de capacidad de producción de pieza, a nivel de control de calidad, porque ese cliente quiere estar seguro de que las piezas que la máquina le está sacando pues cumplen unos parámetros y además quiere tener una trazabilidad, por lo que quiere tener registrados esos datos con los que ha hecho este tipo de pieza. Y pues bueno, tenemos aquí un ejemplo de lo que es una solución completa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí tenemos un poco desde la estación de tratamiento, que solemos llamar nosotros, ¿vale? Que es donde al final acaba la pieza para que el tratamiento térmico sea realizado, ¿vale? Evidentemente, lo que es la inducción, que es el know-how principal de nuestras máquinas, evidentemente lo que es el convertidor, ¿vale? Para poder proveer a esos inductores de las capacidades eléctricas necesarias, pero también vemos, pues bueno, un control de máquina, ¿vale? Mediante PLC, CNCs de diferentes. Evidentemente, nosotros no somos fabricantes de este tipo de material, trabajamos con las principales marcas de suministro de materiales para automatización. ¿Vale? Y después, pues bueno, incluso el sistema de monitorización y control, que lo comentábamos unas diapositivas atrás cuando hablábamos de tecnologías aplicadas, que es capaz de controlar todos los parámetros, tanto eléctricos como mecánicos, que se están aplicando sobre una pieza en concreto, además, digamos, después registrarlos y como es un tratamiento unitario que se realiza pieza a pieza, cada pieza después puede ir grabada con un código, estar en una base de datos, se puede, digamos, proveer de la solución que al final el cliente requiera para controlar su producción, ¿no? Por lo que esto pues, podría ser un buen ejemplo de una solución completa de GH para ese tipo de cliente. Y bueno, hasta aquí era un poco lo que nosotros hemos querido contar, ¿no? Intentando que pudiera cubrir un poco las necesidades pues, de los asistentes, ¿no? De vosotros, que sois los que estáis un poco atendiendo y habéis, pues, querido dedicar este tiempo a atender. Entonces, nada, sin más, que son la inducción, como conclusión, es una solución de calentamiento que lo que trata siempre es de aportar valor añadido a los procesos que ya se están realizando, porque sin este valor añadido, al final, la inducción no tiene sentido. Y que siempre es una tecnología que se diseña, que aunque nosotros tengamos nuestros componentes estándares, evidentemente, pero la solución siempre es a medida y siempre va orientada a aumentar la competitividad de los clientes, porque tampoco tiene sentido la inducción sin este segundo atributo. Entonces, pues bueno, a partir de aquí ya es cuestión, pues bueno, que los que queráis preguntar, los que queréis contarnos, y no ahora, pues después, pues cogiendo nuestro contacto y evidentemente pues estaremos encantados de intentar proveeros una solución de este tipo. Y nada, a partir de aquí, pues por mi parte estaría la presentación y no sé si tenéis alguna pregunta en la que os pueda ayudar. Muchas gracias, Sergio. En principio, ahora comenzamos con el turno de preguntas. Si alguien tiene algún tipo de pregunta y demás, la puedo hacer mediante el chat o mediante audio. Hay una pregunta aquí que pone que si nos pasáis la copia de la presentación, efectivamente, cuando termine el webinar, AFM os mandará un correo de seguimiento en el cual podréis acceder tanto a la presentación como al propio webinar grabado que se colgará en la cuenta de YouTube de AFM. O sea que por eso no hay ningún tipo de problema. Entonces, mientras la gente igual escribe las preguntas o igual le surgen preguntas y más, yo sí que tengo una pregunta que hacerte, Sergio, y es que, bueno, imaginando que tenemos un proceso de calentamiento por resistencias
u otra tecnología y queremos sustituirlo, ¿cuál sería el proceso una vez contactamos con GH, con Ujú. GH Induction? Vale, nosotros, a ver, al final, cuando nos llega una consulta, lo que necesitamos en primer lugar es valorar el tipo de la solución, ¿no? La solución que es necesaria para ese cliente. Entonces, normalmente los datos que pedimos son lo primero, pues la pieza a calentar, ¿vale? Que nos manden pues un plano, unas dimensiones, una foto, cualquier cosa que nos haga una idea a nosotros, lo primero de la pieza que tenemos que calentar. Evidentemente, si ya hay unos requerimientos definidos, ¿vale? Esos requerimientos, pues, por ejemplo, a nivel de temperatura de pieza, si el cliente ya sabe que es un proceso que necesita alcanzar 200 grados, pues ese dato para nosotros es el más importante, porque al final, con las dimensiones de la pieza, la masa de esa pieza más en concreto, y la temperatura que es necesario alcanzar, vamos a calcular la potencia que necesitamos disponer en el equipo. Con esas dos variables y una tercera, que es el tiempo de calentamiento. ¿Vale? No es lo mismo que tengamos 10 segundos para calentarla que 20. Eso al final te va a marcar un poco lo que es la potencia del equipo y también, evidentemente, pues al final se ve repercutido en el coste de la solución. Entonces, pues claro, ese es importante recoger bien todos los parámetros del proceso para poder ofrecer la solución que más se adecue a cada caso. Muy bien, y siguiendo un poco con esto, realmente, a ver, entiendo que cada proyecto es un mundo, pero más o menos, ¿cuánto dura un proyecto desde que se arranca hasta Ujú. que se entrega el proyecto final o la solución final? Sí. A ver, como he comentado en la presentación, tenemos proyectos muy distintos, ¿vale? En función del tipo de producto cliente, ¿vale? Digamos que nuestros proyectos van pues desde el equipo, aquel que es más sencillo, porque es únicamente la parte de potencia y va destinado bien a integrarse en una línea de nuestro cliente, que ya es el que hace la automatización y todo el resto del proceso, o bien porque va a utilizarse de forma manual. Es un proyecto de este tipo puede estar sobre los 4 meses. ¿Vale? Cuando hablamos ya de una solución completa, como la que veíamos en la última diapositiva, pues podríamos irnos a los 8 o 9 meses, ¿vale? Es más o menos algo a nivel genérico, ¿no? Que puede servir como referencia. Perfecto. Pues yo en principio no tengo más preguntas. Sí, aquí hay una pregunta que nos comenta A. García Padrones, que es Ujú, ¿a qué temperatura o rango de temperatura se calienta una pieza para relajar sus tensiones? ¿Cómo controláis esta temperatura? ujú. Vale, a ver, normalmente los procesos depende un poco del material también, ¿vale? Pero los procesos de revenidos, aliviado de tensiones, ya digo, suelen ir a temperaturas, cuando son revenidos suelen ser más bajas, de 200 sobre 200, 220, a temperaturas que pueden ser mucho más altas o siempre evidentemente sin llegar al cambio de estado del material, que es esa temperatura de Curie en los aceros, por ejemplo. Pero depende un poco del tratamiento exacto que se necesite realizar y de las condiciones del material, ¿vale? Revenidos por inducción suelen hacerse sobre 200, 200 y algo grados. Hay algunos procesos de recocido que suben un poco más, pero ya te digo, dependería de un poco de las características concretas. ¿Cómo podemos controlar la temperatura? En este caso tenemos varias. A ver, si es necesario controlar la temperatura, nosotros la solución que solemos utilizar en el 95% de los casos, diría, son los pirómetros ópticos. Los pirómetros ópticos se adaptan muy bien a nuestros procesos, porque al final te permite, pues bueno, digamos, controlar un punto a distancia, ¿vale? Y en función de ese punto, incluso hacer un lazo cerrado con el generador o la máquina y que la potencia entregada por el equipo vaya siguiendo, mediante un control PID, vaya siguiendo esa lectura de temperatura. Hay otras soluciones, ¿vale? Como sondas físicas de contacto, cámaras termográficas también hemos utilizado completas en alguna ocasión. Pero ya te digo, la solución más común, si se requiere la medida de temperatura, es el pirómetro óptico. Muy bien, perfecto. Pues viendo que de momento, o bueno, que ya no hay más preguntas, damos por finalizado el webinar. Mm, Agradecerte, Sergio, la presentación que nos has dado, que nos has compartido. Y bueno,
Lo dicho, en caso de cualquier tipo de duda que os vaya surgiendo en el futuro y demás, no os preocupéis porque en el correo de seguimiento que os enviará FM estará el contacto de Sergio con el correo por si necesitáis cualquier tipo de explicación o si os ha quedado alguna duda en el tintero o lo que sea, se lo podéis mandar directamente a él, ¿vale? Vale, sí, por mi parte, pues bueno, agradecer un poco el permitirnos participar en el evento y sobre todo, pues bueno, a la gente que ha asistido, espero que le haya sido de utilidad. Es una introducción, una presentación corta, pero a partir de ahí, como comentas, Miquel, pues pueden contactarnos y podemos ver podemos tratar sus consultas más en detalle. Muy bien, Sergio, pues nada, terminamos aquí el webinar. Vale. Venga, Bueno, pues. os vamos, perdón, una cosa también que se me había pasado. Sí, Os vamos, dime. hay un QR, ¿vale? Que habíamos preparado y me estaban diciendo desde aquí que, que se me estaba olvidando. Por si podéis completar es una encuesta muy pequeña, que a nosotros siempre nos sirve, ¿vale? Los asistentes y sin más, el que tenga tiempo y pueda realizarlo, pues quedamos agradecidos. Es lo último ya, que se me había quedado pendiente. Pues si no sacan foto ahora del QR, no os preocupéis porque luego en el vídeo de YouTube se va a volver a ver, o sea que no hay ningún problema. Perfecto. Vale, pues. Venga, pues muchas Un placer. gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad, y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkite ematen eta diseinatzaile bezala asko hain ez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste ematen. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokien etortzeko eta pozik egongo dana. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.